En esta mañana, hoy estamos empezando Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro también es un libro sencillo. Hay 5 capítulos, pero hay mucho que se puede decir en las cartas de Pedro también. Así que vamos a entrar, vamos a orar primero y después vamos a entrar en leyendo los versículos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias una vez más por habernos despertado para un nuevo día, Señor. Damos gracias, Señor, por cuidarnos. Damos gracias por lo que tú has hecho por nosotros en contestar nuestras oraciones, en obrar en nuestras vidas, Señor. Hoy vamos a aprender, Señor, porque estás tan interesado en nosotros y, Señor, simplemente alabamos tu nombre. Bendice cada familia y cada hogar, Señor, en especial los niños que están empezando la escuela hoy. Señor, gracias te damos por lo que tú has hecho y todo te lo pido, Señor, en tu nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, muy bien, hermanos. Estamos a buen tiempo también, así que alguien que leyó el capítulo, no sé si alguien quisiera, bueno, compartir unos minutos breves de lo que aprendieron en este capítulo, algo que les impactó, algo que notaron dentro de este capítulo. Buenos días, querido pastor. Dios me los Buenos, bendiga. sí, hermana Luisa, buenos días. La verdad que, bueno, toda la palabra de Dios, ¿no es cierto? Es eh, una bendición, una belleza, bueno, es una perla, bueno, tiene varios calificativos, pero para el bien, ¿no es cierto? Lo maravilloso acá de Pedro eh, es la esperanza viva, como dice, es una esperanza viva, pero ¿quién es la esperanza viva? Nuestro Dios Todopoderoso. Eh, y la verdad que, como dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y además sigue, ¿no es cierto?, el beneficio que tenemos. Perdón que hablo en función de beneficio, pero la verdad es que todo aquel que ama y cree y espera en nuestro Dios tan poderoso, va a recibir una herencia. Esa herencia es hermosa porque es incorruptible. Qué maravilla, ¿no? Además es incontaminada y además es inmarcesible. Qué maravilla, o sea, todo lo que Dios hace, dice, promete, es maravilloso. Es una cosa que ningún ser humano, por supuesto, está capacitado para poder lograr para otro ser humano. Entonces acá vemos el amor que Dios nos tiene. Él le da todo, Él nos da todo y nos invita a que justamente mediante su poder seamos, como dice acá el versículo 5, seamos guardados por el poder de Dios mediante qué cosa? La fe. O sea que hay más para decir, pero bueno, hasta ahí les voy a decir lo que realmente todo el capítulo es maravilloso. Un llamamiento cuando nos hace una vida santa. O sea que es maravilloso que otro hermano pueda participar también, porque es precioso hacerlo así. Gracias, pastor. Amén, amén. Gracias, hermana Luisa. Sí, tocó un punto clave, lo que es la esperanza. Ese es uno de los temas de este libro que vamos a estar. Pedro dice mucho acerca de la bendita esperanza, así que, ¿hay alguien más que quisiera compartir también esta mañana? Bueno, continuamos entonces. Tal vez algo, bueno, antes que se me pase, vamos a leer lo que dice capítulo 1 de Primera de Pedro. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén, gloria a Dios. Hay mucho que se puede decir nomás en este primer capítulo, pero mi hermana Luisa tocó el tema de esperanza, y esperanza es uno de los temas dentro de este capítulo y dentro de este libro que vamos a ver en varias ocasiones también, que el apóstol Pedro lo explica, lo anuncia y lo menciona en varios aspectos también. Pero y bueno, ¿por qué será eso? ¿Cuál es el contexto de este libro, de esta carta que él escribió a las iglesias? En ese tiempo, a veces, hermanos, no pensamos o nos olvidamos que ser un discípulo de Jesús, nosotros lo tenemos
fácil en estos días. En ese tiempo, las personas lo pensaban dos veces antes de ser llamados cristianos. En ese tiempo, ser un cristiano implicaba una nueva vida, una nueva vista de parte de los demás hacia cada uno de nosotros. Así que una persona que quería ser cristiano, que se decía que, bueno, ya era cristiano, que ya era un discípulo de Jesús, que creía que Jesús murió, resucitó, que creía en lo que los apóstoles estaban predicando. Una persona que decía, yo quiero ser parte de ese grupo. Se enfrentaba con varias dificultades en su vida después de haber tomado esa decisión. Y no solamente tal vez dificultades en el trabajo o cosas así, sino que dificultades en la familia, dificultades con las amistades, dificultades en la mera comunidad. Ser un cristiano en ese tiempo implicaba persecución de diferentes formas. Así que lo pensaban dos veces antes de ser llamados cristianos. Y en este tiempo, Pedro les está escribiendo una carta a sus iglesias, porque en ese tiempo habían muchas personas que eran cristianos y estaban pasando por pruebas y dificultades en sus vidas. Y Pedro les escribe para animarlos, para que ellos sientan ese gozo, esa fuerza que viene de tener esta esperanza en Cristo Jesús. Y por esa razón vemos que esperanza es un tema muy importante y clave en este libro. Él está animando a personas que están sintiendo la dificultad, están sintiendo el peso del nombre de Cristo Jesús. Así que, y los anima con esta esperanza que ellos, bueno, que sigan adelante, porque a pesar de todo lo que están experimentando, todos los dolores, todos los sufrimientos que están viviendo en ese tiempo, a todos les sirve para el bien, porque al final de sus sufrimientos, al final de lo que están pasando, lo que les espera es la salvación de Cristo Jesús, la salvación de sus almas. Así que Él está poniendo en la mente de ellos que más adelante en el futuro, bueno, que en el presente tenemos un futuro, algo que podemos confiar, que nosotros nos espera una corona de vida, ¿verdad? Así que esa es la parte de la esperanza que vemos en este libro también. Bueno, continuando entonces también, entrando a la introducción, ese es un poco del contexto de lo que está pasando y la razón por lo cual Pedro está escribiendo esta carta. Ahora, la introducción en este capítulo, algunos comentarios han notado que la introducción que él hace es una de las introducciones más ricas y lindas que se ha escrito en el Nuevo Testamento. Realmente él siente un amor, un aprecio por las personas que está pensando cuando está escribiendo esta carta. Y se nota en esa pequeña introducción que dice en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Eso me hizo recordar cuando yo estaba chiquito, cada vez que mi mamá nos dejaba en la escuela y hay que orar por los niños. Hay algunos que están empezando yendo a la escuela adventista aquí, que hoy es el primer día, creo, de las clases. Algunos otros ya empezaron, creo que desde la semana pasada, pero hay que orar por ellos para que tengan una experiencia positiva este año. Pero mi mamá siempre, antes de dejarnos en la escuela, antes que nos salíamos del carro, ella siempre nos decía que la sangre de Jesús los cubra en este día y los cuide y los proteja. Siempre, todos los días, ella decía eso. Así que cuando Pedro está diciendo les está diciendo lo mismo, deseo que la sangre de Jesucristo los rocíe. Ese es gracia y paz esté con ustedes. Eso es algo lindo, es increíble y vemos que viene de un lugar de amor. Así que es lindo leer la introducción de este apóstol en este libro. Ahora, algo que quería tocar también un poquito más adelante en este libro,
Él menciona, claro, la esperanza, que nosotros tenemos una esperanza por medio de Cristo Jesús, pero también nos dice en versículo 4, vamos a ver si lo podemos leer aquí también. Versículo 4 dice lo siguiente, dice, a ver si lo encuentro aquí, 3, ok, sí. Am, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. La palabra herencia, eso es algo que nosotros entendemos lo que es, pero en ese tiempo se aplicaba un poquito diferente a tal vez como nosotros lo entendemos ahora. Y eso es importante cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Hay que considerar mucho el contexto, la razón por la cual se escribió estas palabras en ese tiempo, cuál era el problema, la pregunta que se está contestando. Y hay algunos términos que ahora tal vez no entendemos. Nosotros leemos estas cosas y aplicamos nuestro entendimiento de hoy a nuestras vidas, pero a veces hay que ponernos en los pies de la audiencia y preguntar, bueno, qué es lo que ellos iban a escuchar, o qué es lo que se les iba a venir a la mente leyendo estas palabras. Herencia en ese tiempo, había dos principios que uno podía decir. El primer principio era de que una persona en ese tiempo podía tener una herencia um, que se refería a propiedad que un hijo o que una persona tenía legalmente, que iban a recibir, um, o que ya tenían mientras su papá estaba vivo. Así que nosotros leemos herencia y tal vez pensamos en cosas que tal vez va a ser para nosotros cuando nuestros papás ya han pasado a descansar, ¿verdad? Pero en ese tiempo era posible tener una herencia aun cuando el papá estaba vivo. Recordamos el hijo pródigo, que él se le acercó a su papá mientras él estaba vivo y le pidió, papá, dame de la herencia que ya me pertenece. Así que él ya tenía una porción de la propiedad de su papá apartado para él, que ya era de él, que ya le pertenecía a él. Y él se lo pidió al papá en ese momento, mientras él estaba vivo. Así que no tuvo que esperar hasta que él falleció, sino que en ese tiempo el papá le pudo dar lo que ya le pertenecía a él. Así que, y ese es el sentido de que, así que en ese sentido, las cosas que el papá había apartado para su hijo ya le pertenecían a él. Así que cuando Pedro hace mención de este ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 1, nos está diciendo que hay una herencia, hay una esperanza, hay algo que ya es de nosotros. Y eso es la salvación que Dios ha tenido reservada para nosotros desde el principio. Así que esa es la esperanza que nosotros podemos tener, lo que Él dice. Nosotros tenemos algo que ya nos pertenece y eso es la salvación de Cristo Jesús. Y la segunda cosa que con esta palabra de herencia, recordamos que cuando el pueblo de Israel estaba marchando en el desierto, saliendo de Egipto hasta la tierra prometida, Moisés hablaba con ellos acerca de la tierra que el Señor les estaba dando como posesión y como herencia. Así que ellos no tenían la tierra, no habían entrado a la tierra prometida en ese momento, sino que Dios ya se los había prometido. Y en ese sentido, ellos podían vivir y podían creer que ya era de ellos, porque el Señor se los había prometido. Así que en ese mismo sentido, ellos ya tenían esa tierra prometida. Nosotros, cuando llegamos a Primera de Pedro, Pedro nos dice que hay una herencia que el Señor nos ha prometido. Y eso es la salvación de nuestras almas. Desde el principio del mundo había planeado que Cristo Jesús iba a entrar, morir por nuestros pecados, para que todos podamos tener la salvación que Él tiene para nosotros. Así que en ese sentido, esa es la promesa cumplida del Señor. Y todos nosotros podemos vivir entonces con esa creencia de que hemos recibido un gran regalo, un gran
gracia de parte de Dios en forma de Cristo Jesús y su sacrificio. Así que, y por esta razón hay que gozar, y como dice Primera de Pedro, hay que gozarnos, que a pesar de que estamos pasando por diversas pruebas y dificultades, todo tenemos esta herencia dentro de nosotros que nos está esperando. Y Primera de Pedro, me gusta mucho el versículo 8 cuando él dice, vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, nosotros estamos en esa misma situación. Nosotros nunca vimos en persona, físicamente, a Cristo Jesús, pero en esta mañana creemos en Él. Creemos que Él caminó sobre esta tierra y que Él murió por nuestros pecados y que el Señor lo levantó de la muerte para que un día todos nosotros podamos estar con Él para siempre. Así que, aunque no lo hemos visto, creemos en Él y al final nosotros vamos a obtener la recompensa que será la salvación de nuestras almas. Y eso es lo que nos debe de motivar, lo que nos debe de animar, que a pesar de las pruebas que estamos viviendo, ese es nuestra herencia, ese es lo que nos espera, la salvación por parte de Cristo Jesús. Y eso nos ayuda a seguir adelante, vivir y sobrevivir en estas pruebas que estamos pasando. Así que ese es el ánimo que Pedro tiene para nosotros y para los que estaban oyendo también. Y muy bien, más adelante, ya terminando aquí, um, lo que quiero decir en el versículo 13. Así que esos son los primeros versículos del versículo 1 hasta el versículo 12. Así que él explica la razón por la cual podemos tener esperanza. Así que podemos tener esperanza porque Cristo Jesús nos ha dado esta herencia y tenemos esto ya como garantía. Pero después del versículo 13 dice, por tanto. Así que por tanto es una palabra que significa entonces, por esta razón, ¿verdad? Así que hemos leído todo esto. Ahora, por tanto, por esta razón, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En otras palabras, en otras Biblias, en el inglés, por ejemplo, dice, prepara tu mente para acción y sed sobrios, esperando por completo en la gracia. Así que hay una mentalidad que nosotros podemos tener y que nos debemos o que deberíamos de tener en esta vida, mientras caminamos en nuestra experiencia. Y hay que preparar nuestras mentes, ser sobrios. Así que lo que él está diciendo es que nosotros debemos de esperar en la esperanza de Cristo Jesús y mientras debemos de tener esa mentalidad que estamos enfocar nuestras mentes y nuestras mentes y corazón, enfocarnos en lo que viene adelante. Así que, en otras palabras, poner nuestra vista no en nuestra experiencia, no solamente en lo que nos está pasando, sino poner nuestra vista en Cristo Jesús, poner nuestra vista en lo que viene adelante, en lo que el Señor tiene para nosotros. Y en ese sentido, tenemos que seguir. Hermana Luisa, ¿quiere decir algo? Es con respecto a justamente estos versículos que nos está haciendo el llamado a la santidad, Amén. en relación al proceso que todos estamos viviendo, ¿no es cierto? El proceso de la santidad para poder heredar justamente esa tan ansiada herencia. Y recordando lo que dice Hebreos 12:14, que dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Recordar eso, ¿no? Esto tiene mucho que ver ese versículo con lo que estamos viendo ahora en Ujú. Primera de Pedro, ¿cierto? Y el llamado es bien directo, o sea, y tener en cuenta también, hermanos, lo que nos dice nuestra hermana Elena, que cuidemos las avenidas del alma, que Así son es. Ujú. nuestro sentido, lo que vemos, lo que escuchamos, todo tiene relación con la salvación, apunta a eso, para que tomemos conciencia de ello.
y perseveremos, y que cuando sabemos que caemos, rápidamente acudamos a nuestro Dios Todopoderoso, porque Él está ahí atento, extendiéndonos siempre las manos, los brazos para recibirnos. Ese es el comentario solamente que quiero decir. Ujú. Gracias, pastor. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermano Luisa. Muy, muy cierto, muy clave lo que acaba de decir también. Ese es lo que Pedro nos está animando también. Y quisiera terminar aquí con recordando que, bueno, con el mismo recuerdo que nos hace Pedro, y lo que debería de ser nuestro ánimo también. A nosotros entonces, pensando enfocados en lo que viene en el futuro, lo que el Señor tiene para nosotros, entonces preparamos nuestras mentes para poder recibirlo. Y como dice hermano Luisa también, hay que ser como el llamado se hace aquí también al final. Dice, hay que ser santo como Él es santo para poder recibir y no ser descalificados de esta herencia que Él tiene para nosotros. Y siempre Él dice, recordando, como dice en el versículo 18, dice, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plantas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, recordemos hoy en esta mañana, nosotros podemos caminar en la seguridad que cada uno de nosotros fuimos rescatados y comprados, no con algo corruptible, como dice este versículo, no con cosas terrenales. Fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Él derramó su sangre para cada uno de nosotros, para que podamos entrar en la salvación que Él tiene para nosotros. Y este es las buenas noticias, este es la palabra que se ha predicado, como termina el versículo. Y recordemos, hermanos, que todas las cosas en este mundo pueden pasar, van a ser destruidas, se van a quemar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra que es lo que permanece para siempre es esto de la salvación de Cristo Jesús para nuestras almas y para cada uno de nosotros. Así que, bueno, se nos ha terminado el tiempo, hermanos. Hay mucho de lo que se puede decir, mucho más de lo que podemos entender. Pero vamos a terminarlo ahí. Mañana vamos a leer capítulo 2, y les animo que lo lean hoy. Nomás tomo unos minutos para leerlo, pero en preparación para mañana. Pero vamos a orar entonces, hermanos, y nos despedimos aquí. Que esto sea un ánimo para nosotros en este día también. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por habernos escuchado. Gracias, Señor, por la herencia que tenemos en tu Hijo Cristo Jesús. Señor, todo lo que tú hiciste para preparar esta linda salvación, Señor, esas palabras para nosotros, te agradecemos y te alabamos en este día, Señor. Bendice cada hermano, bendice cada persona, Señor, que va a iniciar su día ahora, Señor, y que los bendigas, que los cuides. Y Señor, te alabo por todo lo que tú has hecho por nosotros. Bendícenos si hay pruebas que estamos pasando, Señor. Pedimos que tu salvación sea nuestro ánimo y sea algo que está sobre nuestras mentes, Señor, para darnos fuerza para sobrepasar lo que nos está pasando. Señor, bendícenos, cuídanos en este día y todo te lo pido en tu nombre de Jesús. Amén.